Hay un silencio que casi ningún hombre se atreve a nombrar. No es el de la vejez, ni el de las canas, ni siquiera el de las arrugas. Es el silencio que ocurre cuando, una mañana cualquiera, te das cuenta de que tu cuerpo ya no responde como antes. El deseo sigue ahí, intacto. Pero abajo, nada. Como si tu cuerpo se hubiera quedado atrás, traicionando al hombre que aún vive en tu mente. Nadie habla de eso. Ni los amigos, ni los hijos, ni siquiera tú mismo frente al espejo. Pero ese silencio pesa. Pesa en la cama, en el alma, en la mirada que ya no se atreve a sostenerla de ella. Hoy vamos a romper ese silencio. Y lo haremos desde un lugar real, sin promesas falsas ni pastillas mágicas. Solo con la verdad. Con un remedio tan antiguo como poderoso, el clavo de olor. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué cientos de hombres como tú están recuperando algo que creían perdido para siempre. Dale like si alguna vez te sentiste así. Suscríbete si estás listo para cambiar. Y comenta abajo con estas palabras: volví a sentirme vivo. Así sabré que estás con nosotros. Roberto tenía 67 años y había dejado de esperar. Se despertaba cada mañana sin esa sensación que solía darle confianza, vitalidad, presencia. No era solo una erección ausente. Era como si su cuerpo se hubiera desconectado de su alma. Doctor, siento el deseo, pero no pasa nada. Su frase no hablaba de sexo. Hablaba de identidad. De esa desconexión interna que muchos hombres después de los 50 empiezan a aceptar en silencio, creyendo que es el precio natural de envejecer. Pero lo que Roberto no sabía, lo que la mayoría no sabe, es que no es la edad la que apaga el deseo, sino la sangre que deja de llegar. Porque una erección no empieza en la mente, ni siquiera en la testosterona. Empieza en la circulación. El flujo sanguíneo masculino es el motor oculto detrás de cada respuesta sexual. Cuando la sangre ya no fluye libremente hacia las arterias del pene, el cuerpo simplemente no puede actuar, por más que la mente esté encendida. Es como tener gasolina en el coche, pero con las mangueras rotas. Y lo más cruel es que no lo notamos de golpe. Es lento, progresivo, silencioso. Hasta que un día, simplemente no sucede. Aquí es donde entra el clavo de olor, ese pequeño botón marrón que lleva siglos en nuestras cocinas, pero que hoy empieza a ocupar su lugar en la salud masculina. Lo que hace especial al clavo no es solo su aroma fuerte, sino un compuesto activo llamado eugenol. Esta sustancia tiene un poder natural, ayuda a relajar y ensanchar los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya con más libertad hacia donde más la necesitas. Y lo más interesante es que este proceso empieza casi de inmediato cuando masticas el clavo. No al tragarlo, sino al masticarlo. Porque los compuestos se absorben directamente por la mucosa oral y entran rápido al torrente sanguíneo. A los pocos días de iniciar su rutina diaria, un solo clavo en ayunas cada mañana, Roberto comenzó a notar pequeñas señales. Más energía, más calor corporal, una sensación leve pero presente de firmeza en la madrugada. Pero fue a la tercera semana cuando llegó a consulta con otra cara. Más erguido. Más despierto. Y con una sonrisa que decía todo. Me desperté con algo que no sentía desde hace años. No se lo dije a mi esposa, pero lo notó. No se trataba solo de una erección. Se trataba de la vuelta de su confianza. De la validación silenciosa que todo hombre busca dentro de sí mismo. Muchos tratamientos convencionales para la disfunción eréctil buscan forzar una respuesta. Pastillas que empujan la circulación de forma artificial, pero que pueden causar efectos secundarios o dejar de funcionar con el tiempo. El clavo,
En cambio, no obliga, restaura. Y lo hace desde adentro, abriendo camino lentamente, como el agua que limpia una tubería obstruida. El eugenol también estimula la producción de óxido nítrico, una molécula clave para la dilatación de las arterias. Sin óxido nítrico, no hay erección. Punto. Por eso, lo que parece un simple condimento, en realidad es un aliado silencioso para el corazón masculino y no solo el emocional. He visto hombres de 60, 70 e incluso 80 años experimentar mejoras reales en sus funciones sexuales solo con este pequeño hábito diario. Pero hay una condición, la constancia. Porque el cuerpo no se transforma con un día de magia, sino con actos repetidos y conscientes. El eugenol no solo mejora el flujo inmediato, sino que también combate el estrés oxidativo, uno de los principales enemigos de los vasos sanguíneos. Con el tiempo, reduce la rigidez arterial, lo que permite una circulación más natural y sostenida. Es como si ayudara al cuerpo a recordar cómo funcionaba cuando todo fluía. Ahora bien, tal vez estés pensando, ¿un clavo al día puede hacer tanto? La verdad es que no es una cuestión de tamaño, sino de consistencia. No es que el clavo sea milagroso. Es que tu cuerpo sigue teniendo la capacidad de responder si tú le das la oportunidad. Y aquí hago una pausa para que lo pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste sintiéndote completamente hombre, sin necesidad de justificarlo, sin miedo a fallar? La sangre es vida. Pero en el hombre maduro, la sangre que fluye también es identidad, deseo, potencia interna. Y si puedes recuperar ese flujo, puedes recuperar mucho más que una erección. Puedes recuperar esa seguridad que se refleja en tu forma de caminar, de mirar, de hablar. Por eso, esta primera parte del camino comienza aquí, con una simple decisión. Masticar un clavo al día. Y observar. Porque cuando el flujo vuelve, el hombre también. Ahora bien, el flujo sanguíneo no es el único enemigo silencioso del deseo. Hay algo aún más sutil, más persistente, que está inflamando por dentro el sistema que sostiene tu hombría. Y en la próxima parte, hablaremos de ese enemigo invisible que te hace levantarte a orinar 3 veces por noche, y sentir que cada vez estás más lejos de tu fuerza original. Luis tenía 71 años cuando me miró con cansancio y dijo, «Doctor, ya no descanso. Me levanto al baño 2, 3 veces por noche». Pero eso no es lo peor es que ya no siento nada. Su voz no tenía rabia. Tenía resignación. Como si hubiese aceptado que perder control, placer y presencia fuese simplemente parte del trato al envejecer. Pero yo no lo acepto. Y tú tampoco deberías. Porque lo que le pasaba a Luis no era una condena natural. Era el resultado de algo más profundo y más común de lo que creemos, inflamación crónica en la zona pélvica. Un proceso que no duele como una herida ni arde como una fiebre, pero que desgasta lentamente el sistema masculino desde sus raíces, la próstata, los nervios, los tejidos. Es un fuego bajo que consume en silencio, y que con el tiempo roba algo más que comodidad, roba la sensación, la virilidad y la confianza. Muchos hombres mayores de 50 comienzan a notar señales, orinar con más frecuencia, especialmente en la noche. Una sensación de presión constante en la parte baja del abdomen. Molestias difusas que no se pueden describir. Pero junto con eso, algo más preocupante, una pérdida de control y sensibilidad. El deseo puede estar intacto, pero el cuerpo ya no responde con la misma claridad. Es como querer hablar y que la boca no obedezca. Y es ahí donde el clavo de olor vuelve a entrar como un aliado inesperado. Porque además de mejorar la circulación, contiene uno de los compuestos naturales más poderosos contra la inflamación, el eugenol.
Este compuesto ha demostrado en estudios científicos reducir marcadores inflamatorios como el TNF-alfa y las interleucinas, que están directamente asociados a la inflamación prostática y la irritación de los nervios en la pelvis. En otras palabras, el clavo no solo hace fluir la sangre, sino que apaga el fuego oculto que te está robando vida desde dentro. Luis, después de 3 semanas masticando un solo clavo cada mañana, volvió a consulta con una mezcla de sorpresa y pudor. Me dijo, no sé cómo explicarlo, pero tengo más control. No solo en el baño, también en la cama. Y bajó la mirada, como si decirlo en voz alta rompiera una vergüenza acumulada por años. Le respondí con una sonrisa, eso no es magia. Es tu cuerpo recuperando su poder. Porque cuando la inflamación disminuye, todo cambia. Los tejidos ya no están irritados. Los nervios pueden transmitir señales de nuevo. La próstata se desinflama y la vejiga deja de presionar. El resultado no es solo menos visitas nocturnas al baño, sino una sensación de volver a tener el control. De volver a ser el dueño de tu cuerpo. Y eso, querido hermano, no tiene precio. Pero déjame llevarte más allá. La inflamación pélvica no solo afecta lo físico. Afecta lo emocional. Cuando sientes que algo tan íntimo, tan tuyo, se está apagando lentamente, una parte de tu alma empieza a cerrarse. Empiezas a mirar a tu pareja con distancia. A evitar el contacto. A desconectarte. Y eso no es justo. Porque tú sigues siendo hombre. Solo que algo dentro necesita ser sanado. En la filosofía estoica hay una máxima que me gusta mucho: no podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí cómo respondemos. Y aquí tienes una forma real, tangible, de responder, darle a tu cuerpo lo que necesita para sanar desde adentro. Porque el clavo no es solo un remedio antiguo. Es un símbolo de retorno. De empezar de nuevo con algo pequeño, constante, poderoso. Hago una pausa aquí, para que respires. Para que sientas si estas palabras te tocan en algún lugar que habías olvidado. No se trata solo de orinar mejor. Se trata de vivir mejor. De dormir sin interrupciones. De despertar con energía. De mirar a tu pareja sin sentir vergüenza o frustración. De volver a confiar en ti mismo. Y recuerda, lo más fuerte de un hombre no siempre es su cuerpo. Es su capacidad de reconstruirse en silencio, sin aplausos, sin testigos, pero con determinación. Ahora bien, hemos hablado de la sangre y de la inflamación. Pero hay una tercera dimensión que muchos no entienden hasta que la pierden. Y es la sensibilidad. El sentir. Esa chispa que hace que el contacto no sea solo físico, sino emocional, vivo, presente. En la próxima parte, hablaremos de eso, de cómo un solo clavo al día puede ayudarte a volver a sentir, no solo a funcionar. Juan tenía 65 años. Casado hace más de 3 décadas. Amaba a su esposa profundamente, pero había algo que ya no podía darle. No era falta de deseo, ni de ternura. Era otra cosa. Algo más íntimo, más difícil de explicar. Doctor, la toco, la abrazo, pero no siento lo mismo. Es como si mis nervios se hubieran dormido. Y mientras hablaba, se le humedecían los ojos. Porque no hablaba solo del cuerpo. Hablaba de la pérdida de algo mucho más esencial, la capacidad de sentir. Este es uno de los cambios más silenciosos y más dolorosos que enfrentan muchos hombres después de los 50, la pérdida progresiva de sensibilidad en la zona íntima. No se trata solo de tener o no una erección. Se trata de que, incluso cuando todo parece funcionar, no hay chispa, no hay electricidad,
no hay respuesta emocional. Como si el cuerpo estuviera ahí, pero el alma no. Lo que muchos no saben es que esta pérdida no se debe únicamente a la edad. En la mayoría de los casos, tiene que ver con el deterioro de los nervios periféricos encargados de transmitir las señales de placer. Son nervios diminutos, delicados, pero fundamentales. Y lo que los va dañando no es el tiempo en sí, sino años de estrés oxidativo, inflamación silenciosa y mala circulación. Es decir, el mismo enemigo invisible del que hablamos en las partes anteriores. Aquí es donde el clavo de olor vuelve a tener un rol sorprendente. Porque no solo mejora la circulación y reduce la inflamación. También contiene compuestos flavonoides como la quercetina y el caenferol que tienen propiedades neuroprotectoras. Estos flavonoides ayudan a proteger los nervios existentes, a estimular la regeneración de tejido nervioso dañado y a mejorar la transmisión de señales entre el cuerpo y el cerebro. Cuando Juan empezó a masticar un clavo en ayunas cada mañana, lo hizo con escepticismo. No creo que esto cambie algo, me dijo. Pero aceptó el reto. La primera semana, nada. La segunda, un poco más de energía. En la tercera, algo cambió. No en el cuerpo, sino en su rostro. Doctor, anoche la sentí. No solo físicamente. Sentí el calor, la emoción, esa conexión que pensé que había muerto. Y lo dijo sin vergüenza, con la voz firme y los ojos brillantes. Porque ese momento no era solo íntimo. Era un reencuentro con su masculinidad. Con esa parte de sí que había sido silenciada por años de frustración. Recuperar la sensibilidad no es un lujo. Es una necesidad. Porque lo que realmente conecta a un hombre con su pareja no es el rendimiento, sino la presencia, la emoción, la respuesta verdadera. Y cuando la sensibilidad regresa, también lo hace la seguridad. La mirada. La pasión. Porque el cuerpo vuelve a decir, aquí estoy. Sigo siendo yo. ¿Y sabes qué más ocurre cuando los nervios se despiertan? Se activa también el sistema nervioso central. Mejora el equilibrio emocional, la claridad mental, incluso la coordinación física. Es como si al devolverle al cuerpo su capacidad de sentir, también le devolviera su capacidad de vivir. Todo empieza a moverse de nuevo, desde dentro. Detengámonos un momento. Haz silencio. Recuerda cómo se sentía ese primer roce, ese primer abrazo íntimo donde todo el cuerpo respondía. No era solo sexo. Era vida. Era una energía profunda que pasaba por cada fibra. Eso no se ha perdido. Solo está dormido. Y puedes despertarlo. Con constancia, con respeto por tu cuerpo, y sí, con algo tan simple como un clavo. En la filosofía estoica, Epicteto decía, ningún hombre está perdido si todavía puede sentir. Y esa es la clave. Sentir no es una debilidad. Es una señal de que aún estás vivo, aún estás presente, aún puedes volver a mirar a tu pareja y decir, sin palabras, sigo aquí. Sigo siendo el hombre que te eligió. El clavo de olor no te convierte en un joven de 20. Pero puede ayudarte a recuperar la memoria sensorial del hombre que fuiste y del hombre que aún puedes ser. Juan lo comprobó. Y no fue solo su esposa quien lo notó. Fue él quien, por primera vez en años, volvió a reconocerse en su propia piel. Ahora bien, ya hemos hablado de la sangre, de la inflamación y de la sensibilidad. Pero hay un enemigo aún más sutil, más inesperado, que está justo dentro de ti. En tu boca. En tus intestinos. Y está saboteando tu energía, tu deseo y tu testosterona sin que lo sepas.
En la próxima parte, hablaremos de esos microenemigos que viven contigo todos los días y de cómo un clavo puede convertirse en tu primera línea de defensa. A veces creemos que la causa de nuestra fatiga, nuestra baja libido o nuestra falta de respuesta está en la edad, en las hormonas o incluso en el estrés. Y sí, todo eso puede influir. Pero lo que muchos hombres no saben, lo que casi nadie les dice, es que hay enemigos mucho más pequeños, silenciosos y destructivos que viven dentro de nosotros. En nuestra boca. En nuestros intestinos. Y que están saboteando nuestra virilidad desde adentro. Jesús, un hombre peruano de 60 años, llegó a consulta no por disfunción eréctil, sino por algo aparentemente más trivial, mal aliento constante, sensación de hinchazón después de comer, y una desgana general que lo tenía apagado. Al principio no lo relacionaba con su salud sexual. Pero cuando comenzamos a indagar más profundo, emergieron otras verdades: menor deseo, más irritabilidad, menos energía, erecciones menos frecuentes. Todo estaba conectado, pero él no lo sabía. Y es que el cuerpo no funciona por partes separadas. Es un sistema integrado. Y cuando el sistema digestivo está desequilibrado, por bacterias nocivas o inflamación intestinal, todo lo demás empieza a fallar. Lo que ocurre es que esas bacterias liberan toxinas que ingresan al torrente sanguíneo. Esas toxinas, a su vez, generan inflamación sistémica, dañan los vasos sanguíneos, interfieren con la producción de óxido nítrico, fundamental para la erección, y sabotean el metabolismo de la testosterona. ¿El resultado? Hombres que parecen sanos por fuera, pero que por dentro están siendo lentamente apagados. Y ni siquiera lo saben. Lo atribuyen al cansancio, al trabajo, a la edad. Pero no. Lo que tienen es una guerra silenciosa dentro del cuerpo que afecta todo: la energía, el deseo, el humor, la potencia. Ahora, ¿qué tiene que ver el clavo de olor con todo esto? Mucho más de lo que imaginas. El clavo no solo es vasodilatador o antiinflamatorio. También es uno de los antibacterianos naturales más potentes que existen en la naturaleza. Su aceite esencial contiene eugenol y otras sustancias capaces de eliminar bacterias patógenas en la boca y equilibrar la flora intestinal cuando llega al sistema digestivo. En el caso de Jesús, comenzamos una rutina sencilla: masticar un clavo cada mañana, en ayunas, sin combinarlo con otros alimentos durante al menos 15 minutos. A las 2 semanas, su aliento mejoró. A las 3, la hinchazón se redujo. Pero lo más notable fue su actitud: doctor, siento como si algo se hubiera encendido por dentro. No es solo físico. Me siento más despierto, más claro. Y semanas después, sin necesidad de tocar el tema directamente, mencionó que su deseo sexual había regresado, de forma natural, sin presión, sin intervención externa. Porque eso es lo que ocurre cuando el cuerpo deja de pelear consigo mismo. La energía que antes se destinaba a defenderse, vuelve a estar disponible para vivir. Y eso, hermano, se nota. No solo en la cama, sino en los ojos, en la voz, en la manera en que te paras frente al mundo. El clavo ayuda a limpiar desde el origen. No maquilla síntomas, no fuerza reacciones. Actúa en las raíces. Combate las bacterias que alteran la producción hormonal, mejora la digestión y reduce esa inflamación que, sin darnos cuenta, nos estaba quitando el deseo de vivir plenamente. Aquí quiero invitarte a detenerte por un segundo y pensar: ¿cuántas veces te has sentido pesado, sin ganas, desconectado, sin tener una razón clara? Tal vez no era solo la edad. Tal vez era tu cuerpo pidiendo auxilio. Tal vez era esa flora intestinal desequilibrada,
esas bacterias orales que parecían inofensivas pero que estaban apagando tu fuego por dentro. En la tradición estoica se habla mucho del poder de la limpieza interna. No solo del alma, sino del cuerpo. Un hombre no puede pensar con claridad si está envenenado por dentro, decía Séneca. Y tenía razón. Porque cuando limpias tu sistema, no solo recuperas la salud. Recuperas la claridad, el deseo, el impulso. Y eso es lo que un simple clavo puede comenzar a darte si lo usas con respeto, con constancia y con conciencia. Jesús no fue un caso aislado. He visto decenas de hombres comenzar a recuperar su vitalidad cuando logran eliminar esas bacterias silenciosas. Y siempre me dicen lo mismo, no sabía que me sentía tan mal hasta que comencé a sentirme bien. Y ese, quizás, es el mensaje más poderoso de todos. A veces no sabemos cuánto hemos perdido hasta que algo nos lo devuelve. Ya vimos cómo el clavo puede restaurar tu circulación, calmar la inflamación, reactivar tu sensibilidad y limpiar tu sistema digestivo. Pero aún queda una batalla clave, la que se libra con cada bocado de comida. En la siguiente parte hablaremos de cómo el azúcar, ese dulce enemigo, está saboteando tu testosterona y tu energía, y cómo el clavo puede ayudarte también en esa lucha. Alejandro tenía 69 años. Nunca fue diagnosticado con diabetes, pero algo dentro de él se sentía apagado. Se levantaba sin energía, caminaba lento, su cuerpo se sentía más pesado y su mente más nublada. Había perdido el deseo, pero no solo el sexual, sino el deseo de moverse, de hablar, de estar presente. No me reconozco, me dijo un día. Y lo entendí perfectamente. Lo que Alejandro no sabía era que estaba atrapado en una tormenta invisible llamada resistencia a la insulina, una condición silenciosa que está destruyendo la salud de millones de hombres mayores de 50 años sin que ellos lo sepan. La resistencia a la insulina ocurre cuando las células de tu cuerpo dejan de responder correctamente a esta hormona. Como resultado, el azúcar se acumula en la sangre, dañando lentamente los vasos sanguíneos, los nervios y el equilibrio hormonal. Aunque no tengas diabetes, esta condición puede estar presente durante años, generando consecuencias profundas, sobre todo en tu salud sexual. ¿Por qué? Porque el exceso de azúcar en sangre daña los vasos que llevan oxígeno y nutrientes al pene. Ataca los nervios encargados de la sensibilidad. Y lo más importante, interfiere con la producción y la actividad de la testosterona. Lo que parecía solo cansancio o envejecimiento natural en realidad puede ser un proceso de desgaste interno que afecta todo, tu cuerpo, tu mente y tu identidad como hombre. Y aquí es donde el clavo de olor vuelve a sorprendernos. Estudios recientes han demostrado que los compuestos del clavo, especialmente el eugenol y los polifenoles, pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir los picos de glucosa después de las comidas y estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Es decir, ayudan al cuerpo a utilizar el azúcar de forma eficiente, evitando que se acumule y cause daño. Cuando Alejandro empezó a masticar un clavo cada mañana, no esperaba nada. Solo quería probar. Pero al cabo de 3 semanas, no solo notó más energía. Su mente estaba más clara. Su estado de ánimo, más estable. Y un día, me dijo con una sonrisa tímida, «Doctor, volví a tener una erección espontánea, como cuando tenía 40». Y eso no vino de la nada. Vino de su cuerpo que, al liberarse del exceso de azúcar, comenzó a recordar cómo era funcionar sin obstáculos. Porque eso hace el azúcar, te anestesia lentamente. No duele, no arde, no avisa. Solo te va apagando. Y cuando lo notas, ya llevas años funcionando al 40%. El clavo, al ayudar a regular la glucosa,
rompe ese círculo vicioso. Da al cuerpo la oportunidad de reparar los vasos, los nervios y el equilibrio hormonal. Y con ello, devuelve al hombre su vitalidad más auténtica, la que se siente en la piel, en la mirada y en la energía que proyecta. Haz una pausa aquí. Respira hondo. Pregúntate sinceramente, ¿cómo están tus niveles de energía? ¿Sientes que tu cuerpo responde como antes? ¿Tienes momentos del día en que simplemente te apagas, sin explicación? Si la respuesta es sí, no lo ignores. Tu cuerpo te está hablando. Y el azúcar podría ser uno de los mayores saboteadores de tu hombría. No se trata de vivir con miedo, ni de demonizar lo dulce. Se trata de entender que cada bocado tiene un impacto. Que la virilidad no se mide solo en hormonas, sino en elecciones cotidianas. Y que tú puedes hacer algo al respecto, empezando por algo tan simple como masticar un clavo cada mañana. No es una pastilla. No es un tratamiento invasivo. Es un pequeño acto de disciplina y conciencia que puede transformarlo todo desde adentro. En la filosofía estoica se habla del dominio sobre uno mismo como la mayor forma de libertad. Y controlar lo que comes, lo que permites entrar a tu cuerpo, es también una forma de recuperar ese poder. No eres víctima de tu edad ni de tu genética. Eres responsable de tu terreno interior. Y el azúcar es una amenaza que puedes enfrentar con decisiones simples, constantes, conscientes. Alejandro no solo recuperó su deseo, recuperó su brillo. Su actitud cambió. Volvió a caminar con más fuerza, a hablar con más entusiasmo. Y su esposa, después de mucho tiempo, volvió a mirarlo con esa mezcla de sorpresa y admiración que tanto echaba de menos. Y todo empezó con un pequeño cambio. Una especie olvidada. Un acto de amor propio cada mañana. Ahora bien, ya conoces los 5 pilares: circulación, inflamación, sensibilidad, microbiota y azúcar. Pero todo eso solo funciona si lo aplicas bien. En la siguiente parte, te contaré cómo usar correctamente el clavo de olor, qué errores debes evitar y cuál es el mejor momento del día para hacerlo. Porque un remedio natural solo funciona si se convierte en un ritual consciente. Y de eso hablaremos a continuación. Todo lo que te he contado hasta ahora, la circulación que regresa, la inflamación que cede, la sensibilidad que vuelve, las bacterias que se calman, el azúcar que se equilibra, solo será real en tu cuerpo si haces bien una cosa: convertir el uso del clavo en un ritual, no en un intento improvisado. Porque los remedios naturales no actúan como una pastilla milagrosa. Actúan cuando tú los incorporas con intención, constancia y respeto. He visto hombres obtener resultados notables y también he visto otros frustrarse porque, aunque usaban el mismo clavo, no veían ningún cambio. ¿La diferencia? No estaba en la especia. Estaba en el cómo, el cuándo y el para qué. Déjame explicártelo con claridad. Lo primero que debes entender es que el clavo funciona mejor cuando se mastica, no cuando se traga entero. Al masticarlo, liberas los aceites esenciales, especialmente el eugenol, que se absorben rápidamente por la mucosa de la boca. Esa absorción bucal activa el proceso en minutos, mientras que tragarlo como una cápsula puede retrasar o disminuir sus efectos. ¿Cómo se hace correctamente? Muy simple: toma un clavo de olor seco, colócalo en la boca en ayunas, antes del café, antes del desayuno, y mastícalo lentamente durante al menos 3 a 5 minutos. No lo muerdas como si fuera chicle, presiónalo suavemente entre los dientes, deja que sus aceites se mezclen con la saliva. Después de ese tiempo, puedes tragar el residuo o escupirlo, según tu preferencia. Pero lo importante ya ocurrió: tu cuerpo ha recibido el mensaje.
Muchos hombres me preguntan si deben aumentar la dosis. La respuesta es no, un solo clavo al día es suficiente. Más no significa mejor. De hecho, consumirlo en exceso puede causar molestias gástricas o irritaciones. Lo natural, bien dosificado, es más poderoso que lo exagerado. Como decía Séneca, nada en exceso, ni siquiera el remedio. ¿Y cuál es el mejor momento para hacerlo? Sin duda, por la mañana en ayunas. Tu cuerpo está más receptivo, no hay otros alimentos compitiendo por la absorción y además comienzas el día con una señal de autocuidado. He tenido pacientes que lo usan en la noche, pero los resultados más estables vienen cuando se hace parte del ritual matutino, como lavarse la cara o respirar profundo antes de comenzar. Otro error común es mezclar el clavo con café, leche o alimentos grasos inmediatamente después. Esto puede interferir con su absorción. Lo ideal es esperar al menos 15 minutos antes de ingerir cualquier otra cosa. Esos minutos no solo permiten una mejor asimilación, sino que también fortalecen tu disciplina. Porque no se trata solo del clavo, sino de la actitud con la que lo tomas. ¿Quiénes no deberían usarlo sin consultar? Aunque el clavo es natural, no es inocuo. Hombres que toman anticoagulantes, que tienen úlceras gástricas activas o problemas hepáticos graves deben consultar con su médico antes de incorporarlo. Lo mismo si estás bajo tratamiento hormonal o tienes alergias conocidas a especias. Escuchar a tu cuerpo también es parte del ritual. Ahora bien, este no es un acto aislado. Este pequeño gesto matutino tiene un poder simbólico. Te recuerda cada día que tu salud está en tus manos. Que no necesitas rendirte ni esperar que algo externo venga a salvarte. Que puedes comenzar, con algo tan simple como un clavo, a transformar el terreno interno sobre el cual se sostiene tu hombría. Yo lo llamo el ritual del hombre despierto. No porque sea mágico, sino porque despierta en ti la conciencia. Y la conciencia, cuando se cultiva día tras día, cambia la química, la mente y el cuerpo. Lo he visto. Hombres que empiezan con un clavo y terminan recuperando sus mañanas, sus ganas, su relación, su dignidad. Haz una pausa aquí. Imagina tu mañana no como una rutina automática, sino como un espacio sagrado. Donde eliges en lugar de repetir. Donde tomas un clavo, lo masticas con intención, respiras profundo y te dices, hoy también me elijo. Porque ese es el fondo de todo esto. No se trata solo de sentirte mejor abajo. Se trata de recordarte cada día que sigues siendo dueño de ti mismo. Y si alguien te pregunta por qué lo haces, puedes sonreír y decirle, porque quiero volver a sentirme como el hombre que alguna vez fui y aún soy. Ahora que ya sabes cómo usar el clavo de forma correcta, estás listo para recibir todo lo que puede darte. Pero antes de cerrar este viaje, déjame compartir contigo una última reflexión. Porque más allá del cuerpo, más allá del deseo, hay algo aún más profundo que está en juego, tu relación contigo mismo. Y de eso hablaremos en la conclusión. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, la sangre que vuelve a fluir, la inflamación que cede, la sensibilidad que despierta, el sistema digestivo que se limpia y el azúcar que deja de robarte energía, solo queda una cosa por decir, este no es el final, es el principio. El principio de un camino distinto, donde no aceptas en silencio lo que te dijeron que era normal al envejecer. Porque la verdad es otra, aún puedes recuperar tu fuerza, tu deseo, tu confianza, tu vitalidad. Solo hace falta un acto pequeño, diario y decidido. Un clavo, cada mañana, como recordatorio de que tu cuerpo no te ha abandonado. Solo espera que tú regreses a él. Y cuando lo hagas, cuando lo sientas, en tu piel, en tu mirada,
en tu forma de estar de pie, te darás cuenta de que nunca fue tarde. Nunca lo fue. Si llegaste hasta aquí, deja un "volví a sentirme vivo" en los comentarios. No por mí, sino por ti. Para que tu voz sea parte de esta red de hombres que decidieron no rendirse. Dale like, comparte este video con otro hombre que lo necesite y suscríbete. Porque aquí, hablamos de lo que nadie más se atreve a decir y lo hacemos con el corazón abierto.